¿Estamos todos para seguir? Hay otro, ¿no? Por favor. Los que van a exponer, y el grupo que va a exponer, ¿no? A partir de ahora todos los grupos que exponen traen puntero y traen su... para pasar el slide, por favor. Ya, ¿puedo empezar, jóvenes? ¿Sí? Doctorita, la cartera blanca, ¿puedo empezar? ¿Sí? Vamos a empezar entonces con abdomen agudo quirúrgico. La verdad es que de antes de la pandemia, no sé si proyectábamos en la pared. ¿A ustedes no saben? ¿Sí? O sea, cuando vienen a hacer clases, es que me parece chiquito, de todas maneras. La pantalla me parece que era más grande antes, cuando dábamos clases, no lo sé. Ya, me importa. No, pero puede ser, entonces pásalo el PPT. O sea, ciérralo. Ciérralo. ¿Ahí está mejor? Ya, listo. Por si acaso, man. Pasa, por favor, voy a hacer entonces abdomen agudo. ¿Cómo se define? Abdomen agudo no solo es una cosa, tiene varios síntomas. Por eso dice, es mejor llamarlo un cuadro clínico que involucra un conjunto de signos y síntomas donde el dolor abdominal va a ser el más representante. ¿Ok? Síntoma que se le asocia a otros fenómenos y circunstancias de significación o gravedad. Siguiente. Se caracteriza por sintomación en forma rápida. ¿Por qué? Porque un abdomen agudo, ese es su nombre, porque tiene que entrar a sal. Lógicamente no me entres una neumonía que parece una apendicitis. El número 40 de la sección C, ¿quién es? Ok. Hay una patología respiratoria o neumonía que hace parecer que es una apendicitis. ¿Cuál es? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Esta pregunta, ¿por qué puedes no saber, no? Porque estoy preguntando así al aire, pero lo que sí del seminario, eso sí tiene nota para cada uno al que llamar. Dime. Muy bien, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Izquierda? Ah, sí. No, derecha. Ah, ¿cómo te llamas? Recoba. ¿Ah? Recoba. No, pues tú no. 54. Ah, Lo que voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos vivas hay en la clase? Levanten la mano, todos los que se llaman Diego. ¿Dos nomás? Ya, ok. En cambio, Diego Recoba, ¿cuántos Diego Recobas hay? Uno. Entonces, el que tiene el asunto en medicina es el apellido. Porque el portero te va a decir, doctora, ese niño está respirando rápido, tiene neumonía. ¿Es médico el portero? No. ¿Por qué dice que tiene neumonía y va a tener razón? ¿Por qué? Porque está respirando rápido, él está en la puerta todos los días y ve a los niños cómo entran. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quién el asunto está en la mente? Quien sepa mejor poner los apellidos a los síntomas, a los diagnósticos, a las enfermedades, ese va a triunfar. ¿Ya? Y me van a atender cuando sea viejita, por eso tienen que aprender bien, ¿sí no? Ya. Muy bien, les preguntaba eso porque la neumonía basal derecha tiene terminaciones nerviosas que hacen parecer el dolor en la fosa ilíaca derecha. Yo he salvado a un par en el hospital del niño cuando hacía pediatría. ¿Por qué? No sé, decían, no me acuerdo por qué me metía, porque cirugía pediátrica es como aparte, pero no me acuerdo, supongo que tiene un riesgo pediátrico que tenemos que hacer. Y le escuché y crepitaba en la base posterior de él. Entonces le dije, por favor, tomen una placa. Y era una neumonía, ¿no? Después la evolución también te lo dice. El siguiente, por favor. Entonces, tenemos, o vamos a clasificar al abdomen agudo quirúrgico de 3. Inflamatorio, que es el mayor porcentaje, oclusivo y hemorrágico. En el inflamatorio vamos a ver que lo primero, en los 3 pueden ver el dolor abdominal, como hemos dicho, fiebre, hiporexia, que quiere decir que no quiere comer. Entonces, ustedes a un niño que está así mal, hay 2 cositas que yo le hago, por ejemplo, para cuando es apendicitis, que es el mejor ejemplo acá. Salta con un pie, tiene que saltar primero con el izquierdo, puede saltar por el derecho, si es una apendicitis no va a poder saltar. Y dice, ¡au! Es fácil. Y lo segundo que dice ahí la hiporexia, yo le digo, ¿quieres que te invite un pollo a la brasa? Si me dice sí, no es apendicitis. Si me dice no, es apendicitis.
porque esto es importante, ¿ya? Náuseas, vómitos puede haber en otras patologías y fiebre. En el oclusivo va a haber predominantemente la distensión abdominal, vómitos, fiebre, de acuerdo a si es alto o bajo, después lo vamos a desarrollar, y ausencia de eliminación de platos, o sea, no puede eliminar, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es la invaginación intestinal. Y el dolor abdominal que va de tipo hemorrágico, generalmente se va a tratar de, por ejemplo, un accidente de tránsito, un maltrato, dolor abdominal, vómitos, lipotimia, se va a desmayar porque hay sangrado y hay distensión abdominal. Por ejemplo, el lado abdominal. Siguiente. Entonces, el dolor abdominal lo clasificamos en somático, visceral y referido. Somático, que es constante, en un solo lugar, tensa los músculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el punto de McBurney, es un ejemplo. En cambio, el visceral es difuso, tipo calambre. Aparece, tuerce y se va. Otra vez aparece, eso es cíclico. Estamos poco definidos. El dolor inicial, ¿dónde se inicia la apendicitis aguda? En el épicas. Muy bien. Y referido, que estimula la superficie peritonal del diafragma. Siguiente. Ese es el que desarrolla de la neumonía. Muy bien. El dolor también tiene características semiológicas. ¿Cuáles son? Tipo, forma de inicio, duración, intensidad, localización, irradiación y factores concomitantes. Y, por ejemplo, la apendicitis aguda tiene un tipo de dolor que es visceral y somático, insidioso y brusco. Generalmente aparece y empieza a ser continuo y creciente, por ejemplo. Nunca va a ser el tipo de cólico, no. Está ahí y poco a poco va a ir migrando hacia la derecha, hacia la fosa derecha y va a ir en aumento. Otra dice, inicia en epimesogástrico, después va a ir a la fosa ilíaca derecha. Y cuando viene caminando el niño, ¿va a venir así como yo? No va a venir así. Así bien. ¿Ya? Entonces, todo esto, en pediatría, si a alguno le interesa hacer pediatría, tiene que ser muy observador, porque el niño no dice nada. Doctora, ¿está con el celular? Ponte de pie. Tú, ponte de pie. ¿Estabas chateando a tu novio? ¿Estabas hablando con tu mamá? Acabas de exponer almendra y todos te han estado escuchando, no hagas eso, por favor. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere ser pediatra, el niñito chiquito de 2 meses no les va a decir, me duele acá, no les va a decir. Ustedes tienen que mirar, incluso desde que la mamá entra. Si lo está jalando de la oreja, es una mamá probablemente maltratadora, entonces quizás por ahí ustedes pueden ubicar, a venir por una tos, pero pueden ubicar una lesión, por ejemplo, un moretón, tienen que denunciar mamá. Siguiente. Vamos a ver la descripción de los síntomas asociados, como son, que puede tener vómito, como hemos visto que sí hay, distensión abdominal. ¿En qué patología más? ¿En qué tipo de dolor abdominal? Distensión abdominal, oclusión. ¿Ok? Fiebre, dolor abdominal y diarrea. Siguiente. Frente a un abdomen agudo, se debe tener en cuenta 3 parámetros. Precisar el diagnóstico diferencial, si es médico o es quirúrgico. Tratar de que seamos específicos qué es, porque muchas veces se va a decir, por ejemplo, que es se me ocurre una torsión de ovario, se me ocurre, ¿no? En el abdomen, puede ser el derecho, confunde. Entonces tenemos que tratar de precisar, porque no por gusto en la sala. Un paciente, a ver, los médicos tenemos que estar actualizados. Hace 3 días pasaron el caso de un muchacho grande, o sea, grande digo que es adolescente ya, que estaba comiendo y entra, no sé qué operación, porque ustedes saben cómo dicen las noticias. Entró a operarse y terminó fallecido. ¿Qué le habría pasado? No lo sé. ¿Por qué entró a sala? Tampoco lo sé. El día anterior se le miraba sentado en su cama y estaban dándole de comer, o él comía un arrocito y estaba comiendo con apetito. Entonces, por eso les digo, no por nada entran a sala. O sea, yo tengo que saber diagnosticar bien. Porque entra a sala y se te muere, ¿dónde vas a ir a parar? ¿Dónde van a ir? A la cárcel. Su compañero de carpeta le vas a preguntar, nena de verde, ¿cómo te llamas? Melanie. Le vas a preguntar qué fruta le gusta, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿Ah? Daniel. Daniel. Le vas a decir a Daniel qué fruta te gusta para que cuando vayas a visitarlo le lleves esa fruta. Por eso tienen que estudiar. Por eso tienen que estudiar, para ser buenos médicos. Porque detrás de un médico hay 3 abogados que quieren llevarlos a la cárcel, así es que depende de ustedes. Siguiente. En la anamnesis, datos personales, edad, sexo, la historia de la enfermedad. Esto es importante en abdomen agudo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue primero? ¿El dolor abdominal? ¿Fue primero la fiebre? ¿Fue la hiporexia? No, el chico no quiere comer hace un mes. Entonces,
es un niño probablemente ticoso, entonces de repente eso hay que tomarlo con pinzas, me dejo entender, porque es un niño que no tiene apetito. ¿Qué más? Antecedentes familiares y neonatales. Siguiente. Por ejemplo, neonatales, ¿por qué? Porque puede traer algún tipo de malformación, haya sido operado por una atresia, por cuestiones. Cuando es operado del abdomen, cualquiera, ¿qué podría presentar? Así sea una apendicitis. En el futuro, ¿qué puede presentar? Trías y adherencias, y eso hace un síndrome oclusivo. Entonces, por eso es importante los antecedentes. Está más decirles que hay que calmar al niño, ¿no? Porque si ustedes se acercan y se tira al techo, hay que hacerlo, y van a ver que la semiología de la revisión del abdomen es diferente de lo que ustedes han aprendido en semiología. ¿Cómo es? ¿Qué empezaba? El último doctor que me estaba cuidando mi gaseosa. ¿Cómo te llamas? Sí, te estás durmiendo. ¿Cómo te llamas? Traduzca. ¿Risco? Risco, ya. Se escucha acá Risco. Luis. ¿Cuál es la semiología? ¿Cómo va el orden que debes hacer? Las actividades que tú debes hacer son 4. ¿Cómo es? Primero, fuerte pues. Inspección. Palpación, percusión y auscultación. ¿Estamos? Pero eso es de repente en el sistema respiratorio, pero acá van a ver que no. O sea, aquí lo último que va a hacer es tocar el abdomen. Porque si le duele, le vas a tocar, te da un puñete y el niñito una patada y listo, no te recibe más. Siguiente. Y este es el orden. Puedo preguntarles, no es muy fácil, esta es una pregunta muy fácil. Primera inspección, segunda auscultación, palpación y finalmente percusión. Siguiente. Causas de abdomen quirúrgico en pediatría. Siguiente. Ahí tienen, no les voy a preguntar todo, ¿no es cierto? Pero sí lo más importante. Por ejemplo, en recién nacido tenemos atresia intestinales, que va a dar un síndrome obstructivo. Eso sí es importante, ¿eh? lo que dice ahí, le voy a preguntar. Por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, ¿de qué tipo es? ¿Qué síndromes nos va a dar? Hable. ¿Qué síndrome nos va a dar? ¿Qué les pregunté? Enterocolitis. ¿Qué les va a dar? Ya pues, no estén durmiendo, por favor. En lactante, lo más importante, o vemos más probablemente una invaginación intestinal, ¿ya? Me parece que lo vamos a tocar, pero da a una diarrea que es característica. Uno mira y también es característico. Como son bebitos, generalmente se puede tocar o se ve toda una tripita ahí, porque se introduce el intestino delgado en el grueso y forma un tubo. Divertículo de Meckel, por eso cuando tú tienes apendicitis que está acá, hay que ver, muchas veces se diagnostica y se opera de esto, pero no es tan frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Causas frecuentes en el niño en general. ¿A la cabeza quién va? Levanten la mano, ¿cuántos han sido operados aquí de apendicitis? Levanten nomás, nadie nos va a criticar. Muy bien. Se obstruyó su apéndice y simplemente, muy bien, vale. Poquitos, para hacer no sé cuántos son. Está las anomalías congénitas, que es más frecuente en neonatos, la invaginación intestinal entre los más importantes. Siguiente. Entonces vamos a hablar ahora de la apendicitis aguda, una patología más frecuente en el niño. Por ejemplo, a alguien se le ocurre, dígame de sus familiares cuándo han visto que operen a un niño al más pequeñito, una edad pequeña, ¿cuál es? Cualquiera, dígame. Si no tiene experiencia, si no han visto, bueno, pero yo les digo, hay de 3 años que tienen apendicitis, no es lo frecuente, pero hay de corta edad, por si acaso. Está entre el 7 y el 12% grupo etario, 10 a 20, como pueden ver, ¿ves? Eso es lo más frecuente, pero no, las edades no es tan raro. Y hay una ligera predominancia en los varones. Siguiente. La obstrucción de la luz apendicular es lo primero que va a suceder. ¿Por qué motivos? Por una hiperplasia de folículos, por coprolitios, otros parásitos, cuerpos extraños. Hay también alguna parasitosis que obstruye. ¿Cuál es? Cualquiera que quiera levantar la mano. Ascaris. Por ejemplo, de la selva, vienen algunos niños así. ¿Qué se ha metido ahí? No solo una, pues una no, sino todo, ¿qué se llama? Como un ovillo. ¿Cómo la clasifico? Aguda y complicada. En aguda es congestiva, supurada y complicada, necrosada, perforada. Siguiente. Muy bien, ahí tienen todas las presentaciones de la apendicitis. Y una de las que es más frecuente en pediatría es la retrocefal, por si acaso.
Y esas son las que nos hacen difícil el diagnóstico. O sea, uno busca todo y decimos, no, pero ahí arriba va a estar el dolor. No hay enfos ilíaca, es que no está enfos ilíaca. Y más aún cuando son pequeños, no, esto todavía, y si es grandecita, digamos su apéndice, baila ahí la danza del cisne. Siguiente. Pero tienen que tener en cuenta cuáles son. Diagnóstico, edad menor de 2 años, cuadro clínico típico que ya hemos dicho. Miren, la inapetencia, primer síntoma. Náuseas, vómitos, fiebre. Puede haber disposiciones líquidas y también estreñimiento. O sea, puede haber 2 días de diarrea o al revés. Primero estreñimiento y luego diarrea, pero son poquitas. No es la característica de una diarrea que sea 5 veces o que presente moco sangre. No. Entonces, la mamá te dice, pero ha tenido diarrea o sí ha presentado y realmente puede haber. Es lo que eso nos hace, digamos, distraer a nuestro diagnóstico. Y distensión va a haber poco, ¿no? Salvo que ya se esté complicando. ¿Y cuál es la complicación de la apendicitis? Se perfora y va a haber peritonitis. Siguiente. Muy bien, entonces los signos que yo puedo hacer para encontrar una apendicitis tenemos varios, como el de McBurney, Bloomberg, Soas, obturador. Eso creo ya lo conocen, lo deben haber hecho en semiología y si no lo repaso, porque puedo preguntarles. Y la distensión abdominal que puede haber, los ruidos empiezan a ausentarse o a ser bajitos. Siguiente. Exámenes complementarios, como saben, el hemograma, examen de orina, PCR. Debemos hacer una ecografía abdominal por la radio, ya. TAC y rayos X de abdomen. Echado, oblicuo, de cabeza, ¿cómo tiene que ser? De pie, por favor, de pie. Y aquí pueden ver, hay un signo de este, ¿qué hace? Cuando está malita o está enfermita la apéndice, para que no se haga genociar. Y si se perfora, rodeen los intestinos y se hace una, ¿qué se llama? El plastrón, que ese es el futuro plastrón que se va a manejar. Entonces cuando se ve también la ecografía ella, pero también no hay duda. Siguiente. Esta es una escala que me gusta ponerles en caso clínico, ustedes van a revisarlo, ¿sí? Y tiene una puntuación, por ejemplo, migración de dolor facilíaca, 1, anorexia 1, náuseas, vómitos 1. ¿Cuál vale 2? Dolor al rebote o descompresión. ¿Está bien? Son los signos. Ese va a valer 2. Y otro es la leucocitosis. Entonces suman y tienen de 5 a 6 posible, 7 a 8 probable y 9 o más de 9 ya es definitivo. Siguiente. Se los voy a poner como caso clínico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente? Primero, si estamos en dudas o necesita su hemograma, todo lo que los prequirúrgicos que le llamamos, lo va a revisar. Si vino por pediatría, tiene que revisar cirugía pediátrica, o si vino de frente con ellos, a nosotros nos hacen el riesgo pediátrico. Entonces eso demora de 1 a 2 horas, otras veces más. Cuando no quieren operar los de adultos a los niños, más todavía va a durar. Vamos a ponerlo en NPO, hidratación, reevaluación continua y solicitar los exámenes complementarios. Ya preoperatorio, ¿no es cierto? Sigue en NPO, le vamos a poner una vía y la antibioticoterapia para gram negativos y anaerobios, que es lo que hay que considerar. Analgésicos, riesgo quirúrgico, etc. Consentimiento informado, que ahorita tiene mucha importancia el consentimiento informado. Ahorita en el hospital no se hace nada sin el consentimiento. Incluso para hacer una punción lumbar, para hacer una punción o cateterizar vejiga, por ejemplo, tiene que tener todo su consentimiento informado. Y es mejor, es respaldo para ustedes. Pero lógicamente no, firme acá señora, y no le sabes que está haciendo firmar, no, se le explica. De acuerdo a la condición que tienen al frente a la mamita, qué tanto les aprende. Si habla quechua, tienes que traer que alguien por ahí habla quechua para que le traduzca. Siguiente. Tratamiento de la cirugía convencional, bueno, eso creo que no es importante. Postoperatorio sí. Iniciar vía oral de acuerdo a lo que es. Si ha sido perforada, lógicamente que no, va a demorar. Si no ha sido perforada, sí se puede dar vía oral. Yo veo que ahora, casi al tercer día, la mayoría de niños de entre 7, 12 años le dan de alta al tercer día, cuarto día. ¿Ya? Los antibióticos y en aguda 24 horas, pero complicada va hasta 10 días. Analgésicos de ser necesario. Siguiente. Bueno, un poco de los métodos que asienten, las incisiones, ahí pueden ver, o no sé si se logra ver al fondo. Se logra ver algo porque abrimos la puerta por ventilación, pero no sé, miran. Ya, siguiente. Ahora, traumatismo abdominal cerrado. Entonces, ¿en qué porcentaje lo tenemos? Aprox 10 a 30% de los politraumatizados. Ejemplo,
un accidente de tránsito es frecuente, pero ahorita ¿saben qué es frecuente? Ya me quedo cansada yo porque da pena. Los niños se caen de cabeza, bueno, del techo del segundo piso. Ahorita hemos tenido un niño que se ha perdido la movilidad de las piernas porque ha caído del quinto piso. O sea, yo no sé qué hacen los papás, o sea, de repente tomar a un lado y dejar a los niños así, cuando hacen una parrillada, no lo sé. Pero ¿a quién debemos apretar el cuello? A los papás. Eso es una negligencia de ellos, ¿ok? O a veces también los niños que ruedan están en un cochecito y a veces el niño no, o en los andadores famosos anda y si no tienen tope en la escalera, rodan y va a haber muchos problemas, ¿ok? Muy bien, ¿qué más decimos? Hay contusiones y hay también heridas penetrantes, ¿no? Y lo más importante es ver si hay lesión de víscera sólida, porque es lo que sangra, y sangra demasiado. Siguiente. Bueno, hay que preguntar la historia del accidente de tránsito, la caída, como les estaba diciendo, o el maltrato familiar que nunca hay que... Había una vez una familia bien rara, que se había tirado al niño de acá para allá, se lo volvieron a tirar, era un asaltito. Pero si solo lo tiré, o sea, que ahí no se produjo nada, de verdad. O sea, encuentran casos que hay que un poquito ser más allá. O sea, a veces se tiene que preguntar separado a la mamá y separado al papá. Porque digamos que se le cayó de la cama, no quieren decir, o se le cayó de alguna forma y sabe que el papá lo va a golpear por decir a la mamá, entonces no dicen nada. Entonces eso hay que separar. O a veces viene la suegra y exagera todo en contra de la nuera. También hay que tratar de separar eso y claro. Ya hemos dicho el cuadro clínico, dolor abdominal, hipotimia, porque va a haber sangrado, vómitos, distensión abdominal y otros casos. Puede haber también fracturas costales, por ejemplo. Entonces el niño no tiene neumonía tanto, puede tener un hemotórax o las costillas que son fracturadas duelen, presenta mucho dolor. Siguiente. En examen físico, primero el ABC, lógicamente, si llega en paro respiratorio, qué sé yo. Aquí, no sé si logran ver atrás, pero aquí está moradito todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya más que seguro, más que seguro. Signos de reacción peritoneal, distensión abdominal, perforación de víscera hueca o víscera maciza. Los exámenes, el hemograma y el hematocrito que se hace prácticamente horario cuando tú tienes ese diagnóstico para que veas si va sangrando. Si llega, digamos, a sangrar por una herida, por una fractura, abierta, lo que fuere, pero llega al hospital, ¿cuánto tenía? Las mamás más o menos en los niños que están controlados saben, tenía 13 de hemoglobina, 12 de hemoglobina, qué sé yo. Y ahora ¿cuánto le saca si tiene 6? Entonces, ¿es importante o no es importante? Ya, no tiene 6. ¿Cuánto tenía señora? 12. ¿Cuánto tiene? 10, más o menos. Lo observas y vas haciendo seriado. Si se te empieza a bajar, olvídate, tiene que entrar corriendo, ¿sabes? Muchas veces han llegado niños así o pacientes, igual adultos, y la historia le hacen post-operación. ¿Me entiendes? Suben a sala de frente. Alguien de trauma show lo acompaña, entra a sala, abren y para poder salvar a los niños. ¿Ok? De imágenes, la radiografía, ecografía abdominal y la tomografía, que es el gol estándar. Miren el hemoperitoneo y aquí también se puede ver en la tomografía. Esta zona negra que se ve alrededor del hígado. ¿Ok? Siguiente. En el traumatismo abdominal cerrado vamos a ver indicaciones de las tomografías, porque a veces algunos médicos tienen mucho temor a la tomografía. O sea, ahorita, antes de la pandemia, venía un niño cualquiera que necesita una tomografía, se la indicábamos y el CITEM, que es una empresa prestadora de servicios en el Honorio Delgado, le sacaba y le cobraba al hospital. Pero vino la pandemia y ustedes saben que han cambiado muchas cosas y miraron cuánto debe el hospital para pagar. Habían sacado 500 tomografías y le había pagado 20. ¿Sigo trabajando o no sigo trabajando? Chao, entonces. O sea, por el CISA, porque el gobierno tiene que pagarle. Entonces, ¿qué hacen ahora? ¿Qué pasaba? Paciente con CIS, las tomografías para COVID, pagadas. O sea, todo lo que tiene CIS, si tú necesitas una tomografía en el Honorio, hay que pagar. En cambio, en el Goyeneche no se paga. Por eso cuando nos vienen mamitas muy pobres, hacemos referencia al Goyeneche para que tomen la tomografía. Pero ¿saben cuánto demora eso? Unos 5 días o más. Entonces, a veces aburre. ¿Ok? Sospecha de lesión intraabdominal, mecanismo de lesión, manillar de bicicleta o cinturón de seguridad y posibilidad de realizar una adecuada exploración abdominal. Pacientes con equimosis en pared abdominal, como les he enseñado, hematuria macroscópica, etc. Empeoramiento del caso clínico. El tratamiento, nuevamente, como el de la apendicitis, ¿no es cierto? NPO, hidratación, observación,
transfusión de paquete globular, que es lo más importante para recuperar a tu paciente. ¿Está bien? Por eso les digo, esa bajada es lo que tienes que sospechar cuando es brusco. Antibiótico terapia y control seriado de hemoglobina, rayos X de abdomen y ecografía. Siguiente. ¿Qué más? Indicaciones de la laparotomía que pueden, o sea, cuando hay sospecha que sí, que no, o a veces es retroperitoneal, no nos va a ayudar mucho el examen físico. ¿Estamos? Entonces, lo que se decide entrar es por una laparotomía exploratoria. ¿Ok? Siguiente. Obstrucción intestinal. Ya hemos dicho que en niños va a haber, bueno, si empezamos de neonatos sería la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, cuando traen el meconio muy espeso, ¿no es cierto? Luego tenemos, o sea, obstrucción luminal en caso de invaginación intestinal, que ya les he dicho, el doctor de verde que se está durmiendo. A ver, ¿qué es una invaginación intestinal? Me parece al vólvulo. Al vólvulo, no se parece al vólvulo. No, pero la pared intestinal como que llega a meter el tema es. A ver, otro que no esté dormido, cualquiera. Ya lo he dicho yo, hace un rato lo he dicho. Repite. Repite, tú doctor de café, de Morey, no sé. Tú, sí. ¿Qué dije de la invaginación? Introduce la cabeza en el intestino. No, ¿cómo vas a decir? Está durmiendo también, tiene ojo abierto, pero está durmiendo. Dime. Es cuando el intestino Delgado. sí, el intestino delgado, o también puede ser el intestino delgado del grueso, el ciego, el lugar vertical, etc. Sí, generalmente a esas alturas, en el cambio del intestino delgado y empieza el grueso, generalmente se introduce, porque el grueso es de mayor diámetro, entonces el delgado se introduce y forma como una salchicha en el abdomen. ¿Estamos? Parásitos, ya hemos hablado, tumores también es más raro, extraluminal, víridas y adherencias. Es lo que decía, cualquier paciente que entra por una laparoscopía exploratoria, por un apendicitis o cualquier acto operatorio, esto es lo más frecuente que va a seguir en los años posteriores que pueda presentar. Válvulas, hernias, y para el diagnóstico el antecedente de cirugía previa está en primer lugar, antecedentes de litiasis, o sea, los ascaris, la edad, cuadro típico, dolor abdominal, vómitos, biliosos o fecaloides. ¿Cuándo es bilioso? Obstrucción alta. ¿Y cuándo es fecaloide? Cuando la obstrucción es baja. Ausencia de eliminación de gases o heces, fiebre y signos de sepsis. Siguiente. ¿Cómo hago el diagnóstico? En la obstrucción hay distensión abdominal. ¿Estamos de acuerdo? La masa palpable en caso, por ejemplo, de la invaginación. El dolor va a ser continuo y lógicamente cualquiera de esa obstrucción que de la vuelta también hay mal rotaciones, por ejemplo, de niños pequeños de meses presentan, que han traído mal rotación intestinal. Entonces, cuando solo hay, o sea, a ver, a un intestino, ustedes le ponen fierro caliente y no pasa nada, pero si lo distienes, ahí viene el dolor, ¿ok? Entonces es muy doloroso esto, muy doloroso. Y hay que ver, estas masas palpables, como les decía, puede ser también, ustedes tocan, ¿por qué? Porque hay niñas estreñidas también, juntan las heces y hay ahí como cuerdas, eso no es invaginación, es estreñimiento. Por eso es importante la anamnesis que ustedes toman, en todo es importante. ¿Qué exámenes voy a pedir? Hemograma, CPKMB, exámenes como rayos X de abdomen, todo lo que es abdomen tiene que ser de pie en esta patología. Ecografía abdominal. Siguiente. El tratamiento preoperatorio, prácticamente parecido al otro, cirugía convencional en el tratamiento. Bueno, la incisión no les voy a pedir porque ya eso es para esto. Y la laparoscopía controversial. Siguiente. Manejo postoperatorio, iniciar vía intestinal. Por eso les decía, si no ha producido la necrosis y no se ha cortado el intestino, más fácil se va a iniciar más rápido la vía oral. Pero si ha habido necrosis y ha habido un pedazo que no lo van a dejar necrosado, se tiene que cortar y hacer anatomosis término terminal. Muchas veces no se puede hacer porque fue un gran pedazo que cortaron, una gran longitud del intestino, entonces de repente hacen una colostomía hasta que baje todo, hasta ver cómo van a unir boca a boca el intestino. Entonces, acá, esta está viable, esta está más o menos y esta ya está necrosada. Siguiente. Igual como puede ver, pasemos al artículo de Meckel. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Buscando a menudo, pocas veces encontrado. Siempre es el artículo de Meckel es como cuando no encuentras, por ejemplo, apendicitis, no encuentras las características que uno conoce como más frecuente, le echas la culpa a otros diagnósticos y a veces pues
aciertas, ¿no? O entran por una apendicitis, no es eso, se trató de un divertículo de Meckel. ¿Está bien? Hay ligero predominio en varones, la regla de los 2% de población, menos de 2 pies, 2 pulgadas de largo, 2 mucosas heterotópicas, en menores de 2 años. Y el cuadro clínico es variable y depende de la edad de presentación. Siguiente. Divertículo de Meckel, tenemos el tipo obstructivo, hemorrágico e inflamación. Yo creo que lo pueden revisar esto. Siguiente. Siguiente, esos son los estos. Y la invaginación intestinal. Muy bien. Es más frecuente en menores de 2 años. Eso tienen que meterse en la cabeza. A ver, 1 de 3, ¿puede presentar? Sí, la respuesta es sí. Pero siempre les han enseñado la campana de Gauss. Ustedes tienen que trabajar con lo que está en la cima, en todo tipo de enfermedades. ¿Estamos? Lógicamente, si se sale de lo que frecuentemente tú debes encontrar, entonces ya vas pensando para este lado o para el otro lado de la campana de Gauss. ¿Ya? Entonces, es frecuente en menores de 2 años, 50% de los casos van a ser en menores de 1 año. O sea, son lactantitos la mayoría. Niños bien nutridos, no son desnutridos, no son aquellos mal cuidados. No, niños bien nutridos sin antecedentes quirúrgicos que debutan con un cuadro obstructivo. Y ahí ustedes pueden ver en la imagen. La invaginación de una porción del intestino en otro, como decía su compañero, delgado a grueso, que es lo más frecuente, bilocólicas, y también tienen de los otros, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. El cuadro clínico, la edad ya hemos dicho. Dolor abdominal tipo cólico, en este sí no es como la apendicitis. Tipo cólico hemos dicho. ¿Quién de ustedes no ha sufrido de una diarrea o de un dolor tipo cólico? ¿No es cierto? Viene, tuerce, te duele y después como que se relaja el intestino y otra vez pasa. Ese es el típico cólico o dolor abdominal en esta patología. Llanto incontrolable, ¿ya? Cuando la mamá carga al bebé, digamos un niño que tiene diarrea, se me ocurre. Entonces le das confort, no quiere contigo. Bueno, señora, cárguelo a ver, pasele un poquito y se calma. Te acercas y llora, te vas y se calla. ¿Está enfermo o no está enfermo? No, ¿no es cierto? O sea, tiene miedo al doctor. Esa parte tienen que ustedes saber detectar. Estamos, en cambio, si yo me acerco, llora el niño, le digo a la mamá, cárguelo, aléjese de nosotros, nos vemos. ¿Me entienden? Y se va y se calma, ¿no? Y viene, ya, tenía un paciente que de verdad nos hacía reír ya. Llegaba al consultorio, ya lo conocí, es un niño con sol recurrente, tipo asma, mujer era, 2 añitos, pero se dan cuenta. Y mi consultorio era en el 2.º piso, y ya llegaba a la puerta y lloraba. Yo tenía que hacerla pasar interrumpiendo lo que sea, le examinaba, sabía que no le iba a hacer más porque yo no pongo inyecciones, y se calmaba, decía. Pero si yo estaba atendiendo, no podía atenderle, lloraba. Entonces ya sabíamos, entre señora, ya le examinaba, ya vaya a esperar su turno, y ya se calmaba el niño. ¿Entienden? Entonces, estos son los periodos de llanto que no calma. Distensión abdominal, los vómitos, y esto, que es importante. Y vean en la imagen. ¿Qué es? Deposiciones en jarabe de rosella. Por eso dicen que es patognomón. Fiebre y somnolencia. Todavía de repente acá se ve un poco rosado, pero los de atrás, miran, a veces es más rojizo, más color vinoso. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué se va a ver? La reptación, o sea, como que el intestino es como una culebrita que empieza a mover, masa palpable en el hipocondrio derecho, el signo de Lance, los exámenes, el hemograma, rayos X de abdomen, ecografía abdominal. Siguiente, como vean, ustedes estos 3 son el patrón que más frecuentemente voy a pedir. Siguiente. Tratamiento va a depender del momento del diagnóstico. Nuevamente, o sea, si es que está perforado o no, reducción. O sea, o igual, ha entrado, se ha detectado pronto. Me acuerdo una vez en el Honorio venido, no me acuerdo si era hijo de médico o alguien que conocía nuestro servicio, porque él podía estar en una clínica, podía estar, ¿no es cierto? Antes no había tantas clínicas como ahora, es cierto, la más antigua es la clínica de Quipa, pero quería que lo opere el doctor Sosa, que fue uno de los doctores que yo encontré en mi época como cirujano pediatra, muy buena gente, porque se peleaba con su esposo, pero venía a 3 de la mañana a operar, así no le pagaban. Y lo trajo para que lo opere ese doctor. Y el papá, o sea, pues vuelvo a repetir, era una persona culta, no me acuerdo si era médico o no, pero es como que entendió el problema, y la mayoría de los papás, o sea, sí, más pobres, tienen un celular y están buscando ahí la enfermedad que uno le dice, el diagnóstico, por si acaso. Y el otro día también me dijo, había una señora polioirudita que ha venido de Arcata, puede ser, con su niño malito con una neumonía,
Y yo le decía que lo calme, pero me dice, doctora, más importante es su TikTok. Está riéndose con los TikTok y no atiende al niño, imagínense. No hay que ser tampoco tan viciosos. ¿Ya? Y cuando tú entras, o sea, si se diagnostica pronto, no va a estar dañado el intestino. Entras y solo lo quitas, lo retiras, lo acomodas y chao rosa. Pero cuando no, tienes que cortar. Si ya sufrió, si pasó más tiempo, entonces se tiene que cortar. El postoperatorio parecido a los otros. Siguiente, pueden leer lo que veo eso. Ya, siguiente. Imágenes que les traigo, siguiente. Y la hernia inguinal encarcerada, que es otro problemita. Muchas veces no se nota mucho porque cuando el niño llora intensamente, se nota la hernia, o cuando chilla, cuando grita, y esto nuevamente se pone a su sitio. Por eso es que los papás a veces no miran, ¿no? Digamos, lloran, lo cargan, lo paran, le dan su lechecita, le tratan de dar confort, pero no se dan cuenta hasta que ya se encarcela. Siguiente. Bueno, eso ya un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El diagnóstico es clínico. Todo médico debe estar en la capacidad de diagnosticar un abdomen agudo. Por lo menos, chicos, cualquiera de ustedes, ¿qué van a hacer al próximo año? Internado. Si están en el Seguro Social, en pediatría, buenas noches, doctor, ¿cómo te llamas? Fabián, te dejo mi celo, chao. Y me voy a dormir, por si acaso. En el Honorio no es así. En el Goyeneche no tanto. Pero ¿qué harán ustedes ahí cuando no han aprendido estas emergencias? Y les dan el celo y chao, y chao. Entonces, uno, o te puedes poner a temblar y ¿qué voy a hacer? O, ahora ya que les estoy diciendo, no postule para el CASE, ¿no? Si no quieren estar ahí. ¿No es cierto? Claro, si ya saben. O sea, ustedes saben a dónde van a ir. Los que han estudiado tendrán más coraje para ir a esos lugares solitos y van a atender. Pero más allá de eso, donde vayan, generalmente van a estar acompañados. Cuando salen al CERUM, ahí va a ser. Ah, no se preocupe, doctora, pero yo pongo acá abdomen agudo quirúrgico, a ver cómo era la apendicitis, no me acuerdo, pero acá está todo. Acá está todo. Y si vas a un sitio de la punta del cerro donde no hay internet, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir al equipo un ratito a mirar y volver a subir? No lo sé. Por eso es que tienen que estar preparados. Este curso es de emergencias pediátricas, ¿ok? Entonces yo trato de enseñarles algo, pero si ustedes me van a venir a hablar, a sacar ahí, devuelve el celular, joven doctor, devuélvele, no voy a decir que me lo he llevado. ¿Le has devuelto? Ya. Pero yo les voy a quitar de verdad el celular. No me gusta, o sea, o me atienden o no me atienden, chao, punto. Se van, les pongo una asistencia y listo. Lo que sí está mal es que anteriormente teníamos más clases, ahora solo tenemos 5, ¿no, Mapi? Por fase. Entonces solo va a estar permitido una inasistencia. Ese es el error que hay, que voy a ir comunicando. Ya acá está la C y la D, ya saben, ¿no? Delegados. Pasen la voz. Segundo lugar, es la mano del cirujano y la institución clínica que determinará el diagnóstico. Porque, vuelvo a repetir, nosotros no operamos, salvo que sean cirujanos, pero no, los que van a ser cirujanos ya no, ya tienen esa responsabilidad. Porque muchas veces entra y ¿qué hubo? Está operado de apendicitis, ¿qué han encontrado? Una, ¿cómo dicen? A ver, una apéndice avergonzada. ¿Qué quiere decir? Normal. Normal. Se defienden entre los papás, a veces no saben qué es eso, ¿no? A papá se le dice, pues ya, ¿qué vas a hacer pues? Porque si has entrado, se dice, así está normal, te la quita, por si acaso. Porque ya, pues ya fue sometido al acto quirúrgico. Siguiente. El abdomen agudo por peritoneus hay que saber palpar, en el abdomen agudo oclusivo hay que saber auscultar y en el hemorrágico hay que saber interrogar. ¿Ok? Next. ¿Qué era eso? 3:30. Estamos para hacer el siguiente. Ya, el siguiente. El siguiente es más cortito, ¿no? Ya, espérense. ¿Para qué me han dicho Ash?